la ingeniera Glenda García. El saludo desde Radio Cira, Gabriel Freire, en la ciudad de Ambato. Muy buenos días, bienvenida a la frecuencia 1210. Luego de las elecciones generales presidenciales del domingo pasado, vamos a hacer un análisis del post electoral. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un cordial saludo para el pueblo de Ambato y toda, pues, donde llega el alcance de este medio de comunicación. Y bueno, ya más tranquilo después de estas elecciones históricas, ha sido muy importante y la participación de la ciudadanía, y estamos aquí para ver qué es lo que toca y qué es lo que se viene. ¿Cómo analizar la voluntad del pueblo, la voluntad del electorado frente a estas elecciones presidenciales que en su mayoría ha sido beneficiado el candidato Daniel Noboa en su reelección? ¿Cómo podríamos indicar, cómo le podríamos definir? ¿Reelecto o el nuevo presidente de la República? Bueno, aunque cuando las personas están emocionadas, quienes han esperado pues que llegue Daniel Noboa, sea reelecto, lógicamente ellos no quieren saber más de nada, pero hay que respetar los derechos políticos, los derechos de participación de los sujetos políticos. En este caso, la candidata Luisa González, que participó dentro de esta contienda con Daniel Noboa, tiene derecho a impugnar si ella está inconforme, a exigir la revisión de actas de las inconsistencias que ha indicado ella que existe, y creo que el derecho a la impugnación está en la ley, en el Código de la Democracia, y debe respetarse hecho. Más bien pienso que si hay una posición de parte de Luisa González en pedir un reconteo por las inconsistencias que ella determina, pienso que se debe primeramente depurar cualquier duda, se transparente la información y ahí la proclamación. Pero se ha hecho costumbre que Diana Tamaín enseguida coge y lanza ya una proclamación, lo mismo hizo con Lazo. O sea, ella no deja de manipular estos procesos electorales. Más que nada ella es una funcionaria ilegítima, porque desde la función de ella es ilegal, porque ya dio que decir en elecciones pasadas. Entonces ya queda duda, y cuando hay duda está en su derecho, y la carga de la prueba la tiene, pues, en este caso el Estado, la institución, el CNE, y debe, pues, transparentarse para tranquilidad de todos. Ahora, pero ingeniera, de eso, ingeniera, los observadores europeos han desmentido este fraude electoral de la segunda vuelta. Tras las elecciones presidenciales del 13 de abril, la misión de observación electoral de la Unión Europea ha presentado su informe con un análisis de la jornada electoral de segunda vuelta, en donde destacaron que no hubo evidencia de algún tipo de fraude. pero si usted como simple ciudadano, como un ciudadano común que concurre a cumplir con su derecho al voto y observa, y si usted tiene algo de las experiencias políticas, dígame usted, estas personas que van de observadores, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué pueden decir ellos si yo misma tuve una situación, un malestar en donde me tocó votar, que me restringieron la cartera y veía que los delegados del movimiento RC estaban afuera, dentro del recinto de la Junta Electoral, y los de ADN estaban adentro? Eso es desigualdad. Eso, o sea, desde ahí, en esos pequeños detalles, usted ve las cosas. Entonces, la OEA, ¿dónde estaba la OEA? ¿Dónde miró la OEA? O las misiones, o todos estos organismos, todas estas organizaciones que han hecho informes apoyando. Es simplemente a intereses, porque el presidente Daniel Noboa, recordemos que lo que pasa es que aquí no se dan cuenta de lo que está ante, y la situación que ya se ha estado, es que el Ecuador es parte de una agenda, en la cual todos hay compromisos que están y necesitan que continúe ese compromiso, porque está pactado a nombre de Ecuador. Entonces las personas, el ciudadano común, no sabe de esa información que hay, y estas elecciones iban a ser muy difíciles, porque tenían que mantener el compromiso de quien ya había pactado en septiembre del 2024 ante la ONU, porque eso, en la ONU usted sabe que están todos los estados, la Unión Europea, la OEA, que también es un brazo también de los Estados americanos, y estamos también con el tema de ideología de género, que está basado en resoluciones que se dieron. O sea, hay compromisos anteriores que lógicamente
van a aprobar y van a decir, sí, no pasó nada, no pasó nada, pero yo me remito es a que tiene que haber la transparencia de acuerdo a la ley, de acuerdo a los derechos, en este caso del sujeto político, y eso se tiene que cumplir. Pero bueno, ya ahora ya está proclamado, está como reelecto y ya pues también las mismas otras autoridades de la misma militancia de RC, ellos han reconocido. Ahora toca ver pues no que la situación actual del país, tanto en lo político como en lo económico y lo social, tiene que ahora atender, y ahora es donde vamos a ver los resultados, porque no va a ser tan fácil con una economía que está prácticamente en una debacle a punta de un abismo en los bolsillos de los ecuatorianos. Sí, justamente de eso vamos a seguir desarrollando más adelante, pero antes entremos en desarrollo de lo que dice el señor Daniel Noboa, que existe un voto duro, novoísta, alrededor del 30%. Se puede ver una decisión, una empatía con el señor Daniel Noboa, este voto duro que ha sacado más del 30%, o es anticorreísta, o que no estaban de acuerdo con las decisiones del anterior gobierno, como fue el señor Rafael Correa. Bueno, el voto duro que dice es la suma de quienes estaban, la suma del voto anticorreísta, digámoslo así. Si usted podía darse cuenta en los grupos de chat, que cuando daba un pensamiento, un análisis sobre la situación, un análisis crítico sobre la situación, las decisiones que estaba tomando Daniel Noboa, se molestaban y era una lluvia de ataque, y lo primero que le decían era anticorreísta. Entonces el ciudadano que está desinformado hasta por sí mismo, que le interesa saber, lo que le interesaba es en quienes ellos piensan que debe ser el próximo presidente en estas elecciones que se dieron, es la persona que ellos consideran. Entonces, pero no están viendo el problema del país, que es lo que realmente nos debería concernir a todos los ecuatorianos, independientemente de quién vote. Yo no tengo ninguna preferencia, ni soy ninguna militante de ningún partido político, pero tengo una trayectoria y una experiencia política y una formación académica en la cual también dentro de lo que es la empresa privada y lo que es el Estado, la conozco muy bien de cerca, porque cuando uno está dentro de las funciones es donde usted ve la verdad. Y luego, pues, así mismo lo que se ve en estas vivencias políticas que todos los hemos vivido, y vemos los resultados que hemos estado que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. No de los 20 años, estoy hablando ni siquiera del año 82, que se han venido dando tantas cosas y la gente olvida, salvataje bancario y todas esas cosas, y son ellos los que están desesperados y ven en Daniel Noboa volver a una constitución de 1998, y lógicamente es la suma de todos esos intereses fue lo que lo llevó a ese voto contundente que lo ha favorecido. Más bien tiene un reto muy grande, porque ese pueblo está esperando que le solucionen sus necesidades básicas: alimentación, estudio, vivienda, todas las necesidades principales que el ser humano busca, incluso tener la oportunidad de realizar sus sueños, sentirse realizado, que es lo que los abuelos quieren y esperan que sus nietos, y eso es lo que volcó tal vez a las personas mayores, que quieren ver que este presidente le genere empleo, que le dé salida, que haya un respiro de libertad y tranquilidad ante el tema de la seguridad. Los problemas que estamos pasando, que enfrentan los temas sociales, es lo que la gente, una esperanza que espera, pero sobre todo es un voto anticorreísta, no propiamente que se lo gana por sí, porque el resto es marketing político. Ingeniera, ¿qué cree que pasó entre el pacto con Leonidas Issa y Luisa González? Porque el apoyo del sector indígena, ya sea de la provincia de Tungurahua, de Cañar, de Pastaza, de la provincia de Imbabura, del Carchi, han apoyado al señor Daniel Noboa. ¿Qué cree que pasó en estas decisiones, Leonidas Issa, Luisa González? Como digo, las personas olvidan que hay unos intereses atrás que no los ven, y si los vieron, lo pasaron por alto. El señor Issa no fue a firmar, más bien me pareció que le engañaron a Luisa, fue engañado por muchas personas de su mismo círculo. Yo no creo en eso apoyo, porque pienso que Luisa le hizo más daño a las presencias en las entrevistas que hacía Rafael Correa, le hacía daño que salga Patiño, o sea, no la dejaban que ella realmente se desarrolle en su candidatura, y prácticamente cuando llegan al debate, ahora en la segunda vuelta, lo que vimos fue más bien una cuestión
en la que Luisa tenía que defenderse de todas las acusaciones del pasado, no del presente. Entonces ella tuvo que estar a la defensiva contra esa retaliación, porque lógicamente una cosa es ser simple candidato y otra cosa es ser presidente de la República, que tiene todo el aparataje estatal, que llega a un debate y lógicamente iba como candidato. Para esto ya también habían otras acciones en las cuales ya la Constitución la había vulnerado y deja mucho que desear. Entonces, la candidata creo que desde ahí incluso llevaba esas desventajas al momento de su desarrollo de su proceso de su candidatura. La propuesta del señor Noboa también fue una nueva constitución, que él indicaba que en cuanto sea reelecto se va por una nueva asamblea constituyente, y tal vez fue el apoyo por esta propuesta. Una de tantas, porque las personas lo que más sufren ahorita es el tema de la inseguridad. Muchos negocios pequeños del que diariamente subsisten las personas están cerrados, no pueden trabajar. O sea, la economía, la circulación de los capitales dentro del Estado, dentro del territorio nacional, no se puede desarrollar con tranquilidad. La gente no puede trabajar porque si no lo matan o lo secuestran. Esa inseguridad es la que no ha dado realmente una atención el presidente, pese a los financiamientos que ha recibido a través del Fondo Monetario, de acuerdo a esta cooperación internacional, como 24 millones de dólares recibió en enero del 2024, y no, los tres puntos de aumento del IVA, que también fueron también para atender la misma situación de la policía, las necesidades de logística, pero todo esto no se ve que haya resuelto. Entonces esa inseguridad es la que las personas, es lo que más le afecta. Tenemos pues ahí las otras situaciones que enfrenta el desempleo y esa esperanza de que ya que les van a dar empleo y a última hora se dieron ciertas ventajas y algunos bonos y algunos decretos para emprendimientos de $1,000. Entonces muchas mamás, muchas madres de familia, lógicamente lo ve bien, ese ciudadano que está desesperado de alguna manera subsistir, y eso es lo que le sacó provecho desde la función como presidente de la República. Según el señor gerente del Banco Central del país, ha indicado que desde el lunes pasado se redujo a 1.282 puntos tras la segunda vuelta de las elecciones en la disminución de riesgo país. Claro, el riesgo país en realidad está al vaivén de la inestabilidad política. Lógicamente, vuelvo al punto de los intereses geopolíticos que hay, y dentro de ello el tema pues de los acuerdos comerciales, los acuerdos que ha tenido ya el presidente con el Fondo Monetario y que estaba por recibir también los otros avances del último préstamo de 4.000 millones, porque ya le toca recibir 410 millones, siempre y cuando haya cumplido, y creo que sí ha cumplido con los requerimientos. Pero quiero tocar el punto que se me pasó por alto, el tema de una constituyente que dijo, una nueva constitución. El binomio de Daniel Noboa, esta señorita Pinto, dejó claro que ellos van por una nueva constitución, pero no una asamblea constituyente. Asamblea constituyente es lo que se debe dar, porque en realidad eso establece la Constitución, pero más no ir a aprobar una nueva Constitución dentro de la Asamblea Nacional. Eso es volver al procedimiento que se dio en el tiempo de Yamil Maguad cuando aprobaron la Constitución de 1998. Y eso es lo que no se quiere, que hay que revisar la Constitución, sí, porque esa Constitución, ya hablando con frontalidad y claro, cuando usted la revisa, ya está moldada a una agenda, a un objetivo de políticas globalistas. Por eso, lo que ha ganado ahorita es el globalismo. No es que ha ganado los ecuatorianos fue un voto anticorreísta, no es porque la gente está, porque no le dieron más opciones, polarizaron. Entonces, para mí era importante que sepa, tenemos que trabajar en analizar una constitución, pero desde el pueblo, desde el poder ciudadano, no desde el poder económico hacia donde la quieren llevar, donde ellos no quieren que nadie los controle y que la superintendencia de bancos siga protegiendo a los banqueros,
sigan protegiéndola, tapando la corrupción que se dio de los años 82 hasta los últimos periodos cuando se dio al 2006, porque ahí también se vivió otra etapa de corrupción que se venía, que la gente estaba cansada. Entonces hoy quieren volver a esa época, quieren volver a una centralización que desde Quito, como se dio en un tiempo, y eso pues lo que ellos quieren volver a retomar el control en la asamblea y nombrar las autoridades al gusto pues de un estrato social que ellos quieren volver a retomar el control. Pero el poder ciudadano no se puede eliminar, no se puede permitir, porque dentro del cambio de una constitución, al reformar la constitución, lo que persiguen es desaparecer el Consejo de Participación. El Consejo de Participación no es de los consejeros, que sí está mal, pero es porque la ley necesita reformarse, que funcione como una, desde la participación ciudadana a la que la quieran anular, porque esa es la verdadera democracia. Entonces esto quería dejar claro porque se me pasó por alto antes en su pregunta. Siguiendo con este mismo tema de la nueva asamblea o la nueva constituyente, habrá 3 procesos electorales que podrían costar al Ecuador 180 millones de dólares. Estos procesos electorales siempre generan un costo. Ahora, yo lo que creo que aquí quienes vivimos la realidad, que somos cada uno de los ecuatorianos desde nuestras necesidades y que tenemos una generación que no se le está dejando nada, se le está trasladando deuda, se le ha reducido la calidad de educación, que se le quiere imponer conductas, con un cambio hasta de lenguaje, un lenguaje inclusivo, bajo la figura de equidad, bajo la figura de igualdad, y se está confundiendo las cosas. Entonces, yo creo que los costos, si realmente van a ser para mejor forma que se dé un cambio en la política del Ecuador, bueno, hay que producirse esos gastos porque siempre tiene un costo. Pero si es para continuar dentro de un mismo código de democracia que tiene una serie de falencias y que afecta realmente al derecho de participación, yo creo que eso es un gasto de los tantos que hay que reducirlo, porque realmente el gasto público está muy elevado y eso es uno de los principales puntos que debe atenderse pues en esta nueva administración del presidente Daniel Noboa. Ahora ya con la experiencia de 1 año y medio como administrador del sector público, el señor Daniel Noboa tiene algunos retos. Por ejemplo, lo que mucho se pide es las oportunidades de empleo, que haya oportunidades de trabajo. Ahora también la economía está muy baja. Estos retos, ¿cómo puede enfrentar el gobierno en los próximos 4 años? Mire, bajo esta figura de generar empleos, no sé si usted se recuerda, una de las primeras leyes que se hicieron fue justamente esa, una ley económica urgente que planteó y la gente lo apoyó la Asamblea, incluso RC lo apoyó, porque justamente el destino del país está pues ahorita en una situación que necesita la unidad de todos, y lo apoyaron. Pero cuando usted lee el proyecto, realmente era el mismo proyecto del expresidente Lazo, pero sí con ciertos cambios. Pero ¿hacia dónde estaba enfocado realmente eso? Era un engaño porque el deseo de tener un empleo que hace que la gente lo vea bien, pero en la práctica, o mejor dicho, en la estructura del proyecto, lo que usted veía era principalmente ventajas para los inversionistas, para los empresarios, donde habían gangas de que no paguen impuesto a la renta, en reducciones de libertades, incluso de salidas de divisas, y una serie de ventajas que son de tipo empresarial. Pero los derechos laborales se están cada vez más afectando. A mí me molesta, me indigna que la ministra del Trabajo, por mantener su posición, porque la conozco y fue mi compañera de trabajo en la Telefónica, me da mucha pena cómo ella haya cambiado su conciencia por sostener un puesto de trabajo, porque ella sabe muy bien lo que está pasando, los atropellos que hay en el Ministerio de Relaciones Laborales cuando van los trabajadores a presentar sus denuncias. La lluvia de vistos buenos. Es más, Patricio Donoso salió en una entrevista buscando el cambio del Código de Trabajo. Ese código, como está, por lo menos de alguna manera todavía es una ayuda al trabajador, pero quieren eliminar derechos, y esa es la otra ventaja que se busca hacer esas reformas a nivel del Código de Trabajo, que es reducir esos derechos laborales, cuando los derechos se entiende que son progresivos, pero este tipo de derechos al trabajo, a que se respeten los acuerdos y que se respete justamente esos derechos que están en la ley. Entonces,
Yo creo que desde ahí estos ministerios, como le decía, el Ministerio de Trabajo no está aportando realmente en función del bienestar del país. Bueno, en este periodo el señor Daniel Noboa ha trabajado o ha gobernado mediante decretos porque no ha tenido el apoyo de los asambleístas en la Asamblea Nacional, pero ahora mismo escuchábamos en una entrevista que indicó que ya cuenta con 70 votos entre sus adherentes de la bancada y también otros independientes, y ha indicado que está muy cerca de llegar a una mayoría. Entonces va a tener todo el apoyo, todo el respaldo ya con la Asamblea Nacional para que pueda gobernar en estos 4 años, y será reformas también en algunas leyes, en algunos códigos, artículos de la Constitución. Es que eso es lo preocupante y eso es lo que la gente no se da cuenta. Si el presidente reelecto, Daniel Noboa, va a enviar nuevos proyectos urgentes bajo la figura económica y tenemos en la Asamblea Nacional a la mamá, a la señora Anabel Asín, como la asambleísta más votada. Pienso que de pronto ella es la que va a quedar al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo que usted dice, los demás asambleístas en este momento, únicamente la gente está viendo sus intereses, no hay realmente un interés de cuidar el futuro del país. Las leyes van a estar en función de lo que plantee el presidente y de lo que vemos. Siendo un empresario, él lógicamente va a atender más a este beneficio bajo la figura de que venga la inversión extranjera. Él mismo está hace rato en la misma consulta última que hubo, estaba planteando pues que si estamos de acuerdo que venga la inversión y que extranjera y que para eso necesitamos que se haya el arbitraje internacional, se lo permita afuera. Y eso no es conveniente porque hay que cuidar los intereses del Ecuador. Estos contratos, estas concesiones que ya se vienen dando en este gobierno, lo que más se está viendo aquí es una serie de concesiones en las que se están saltando el cuidado a las áreas protegidas, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. No sabemos hasta dónde es el alcance y los plazos, los términos y condiciones de esas concesiones porque no se las conoce muy bien. El campo Sacha, que también está tan discutido, veremos que todo eso se van a dar ciertas reformas en aquellas leyes sobre el que maneja por la explotación minera, los manejos para la transición energética, y todo esto es parte de una agenda de un compromiso con organismos supranacionales. Entonces van a decir, para que venga la inversión extranjera, y la gente dice, va a haber trabajo, pero va a haber trabajo, pero ¿de qué forma? Seguirán siendo simplemente obreros, porque un profesional que quiere tener un espacio que sea reconocido por su profesión va a tener más limitaciones, va a venir a ver una clasificación, se va a manejar pues esta discriminación. Y el estudiante de la universidad pública no va a tener la misma facilidad. Por eso es que hasta la educación prácticamente se paralizó y hay un desconocimiento de los jóvenes de la situación que deben saber, porque hasta los conceptos se los van a cambiar en los textos o en los mismos centros universitarios. O sea, hay un cambio, y para que funcione ese nuevo orden mundial necesitan que jefes de estados, como el que ahora ha sido reelecto, funcione con esas políticas de estos organismos supranacionales. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos organismos? Ellos quieren que estas grandes transnacionales puedan ser parte de estos acuerdos, de estos pactos, de estas contrataciones, como el tema de explotación minera, energética, el tema del agua, porque con el tema de la IA, la inteligencia artificial, se viene pues también de que se van a implementar plataformas en todos los ministerios, y este tipo de tecnología requiere más agua limpia y más energía. Entonces podría estar habiendo subida de costos y podría volver a haber los problemas de estiaje que ya se presentaron. Entonces, todas estas reformas y las reformas en tema político las van a tratar de manejar en la Asamblea, y si los asambleístas van a congraciarse y están pensando en sus intereses, lógicamente va a tener una mayoría en la Asamblea el presidente, y más con su mamá que estaría al frente, pues, ¿no? Pero ya todo esto depende del pueblo. El pueblo lo que ha demostrado es que sí se puede cuando desea realmente, así como dio un voto contra Correa. Ese voto asimismo esta vez debe estar vigilante, porque están demostrando que cuando quiere actuar, sean las personas de tercera edad, los jóvenes, las mujeres y todos los que tienen en este momento como ciudadanos ese derecho, pueden ellos asimismo
exigir que el Estado, que el gobierno cumpla y gobierne de verdad y que tenga un buen manejo todas las instituciones, pero sobre todo que se respeten las libertades y la soberanía del Ecuador. Para finalizar, ¿cómo analizamos la relación entre el presidente con los alcaldes y prefectos, lógicamente que pertenece a otra bancada política? Existió no en tiempo de campaña y ojalá haya sido solo por ese momento, estrategias de campaña, los conflictos que vivió con los alcaldes y que pronto tengamos una buena relación para que trabajen en conjunto, ¿no? Y saquen al país adelante. De su parte, ¿cómo analiza esta situación? Yo lo que veo realmente, conociéndolos a ambos, eh, ellos lo que tuvieron son estrategias por campaña, pero tras bastidores ellos se tienen amistad, que son de un estrato social donde ellos se entienden, ellos se conocen. Y fíjese que en la administración pública ellos han trabajado con personas que se mantienen de la militancia de RC. Ahora, en cuanto a los gobiernos seccionales, tiene que cumplir el Estado con entregar, transferir los recursos que necesitan para que puedan funcionar. Ya se acabó el cuento de ahora que del correísmo, porque el correísmo esto, que por el correísmo ya el presidente tiene que demostrar su capacidad y su sabiduría a los ecuatorianos, porque aquí no todos somos como las masas que la empuja con el discurso de la que se manejó en el tablero comunicacional, con ese marketing político que llevaron a una percepción distorsionada por ganar el voto. Ahora toca ya poner las cartas sobre la mesa y partir con la proclamación como presidente reelecto. Él tiene que decir, saldar las cuentas cómo está al término, porque él lo que ha hecho es terminar el periodo de Guillermo Lazo y ahora le toca a él así mismo transparentar las cuentas, transparentar toda la información y decirnos, bueno, cómo arranca la balanza comercial, cómo arranca la balanza de pagos, el presupuesto general del Estado, cuánto es el déficit en este momento y, como bien dice, hacer un balance de toda la situación del Estado en lo político, en lo social, en lo económico sobre todo, porque recuerden, la ministra Gabriela Sommerfeld fue a tener una reunión, creo que fue con el embajador de Estados Unidos por esta aplicación del 10% de subida de los aranceles a las entradas a los mercados de ellos, pero no sabemos lo que es lo que va a negociar. Lo que sí dijo uno de estos funcionarios en cuanto a que ellos esperan que el Ecuador, ellos llegar a los mercados de Ecuador, pero no están respetando un TLC. El Tratado de Libre Comercio no se está respetando y lo que hay es una protección de su mercado, pero para generar una imposición en los mercados ajenos. Entonces, no hay una libertad propiamente de un libre comercio y que tiene un principio que entre las naciones justamente se respete. Ahora, ¿qué condiciones van a poner el Ecuador? No lo sabemos, va a afectar producción nacional. Entonces, todo esto tenemos que ver y el presidente ya se le acaba el cuento del correísmo y ahora tiene que demostrar, no desde el tema empresarial, sino desde las políticas públicas en función del bienestar del país en todos los aspectos, principalmente salud, educación y seguridad para que el pueblo vuelva a producir y pueda volver a la tranquilidad y que todo el mundo trabaje, pero respetando sus derechos laborales y que los empresarios se dediquen también a producir como debe ser y no a desviar los recursos ni mandar las divisas afuera del país, porque si queremos dolarización, los dólares se quedan aquí, no es que se van a las cuentas extranjeras, porque si no estamos hablando que los capitales se van o los inversionistas se llevan la plata, producen y se van, entonces se comen la carne y dejan el hueso, destruyen los recursos y luego tienen pues las comunidades indígenas empezar a volver a tratar la tierra porque la dejan desgastada. Para eso les van a dar compensación y con esas compensaciones los tienen contentos y no saben que mañana más tarde pueden perder las tierras. Entonces, tiene un arduo trabajo y esperamos que por el bien de todos los ecuatorianos las cosas vuelvan de a poco, porque esto no es tan rápido, pero al menos que haya pues de que alguna forma de tranquilidad en el tema de seguridad ciudadana. Muy amable. Muchísimas gracias, ingeniera Glenda García, por este análisis post elecciones electorales del 13 de abril 2025. Deseamos que tenga un bonito y exitoso feriado, ingeniera. Igual para ustedes, que este fin de semana la gente pueda descansar de toda esta campaña política. Tenga buen día.
Muy amable, muchísimas gracias. A la hora 8:36, ya marcamos la hora 8:36, un breve espacio publicitario para continuar con más de Cira Noticias, importante información y también avisos, anuncios clasificados en la radiofrecuencia 1210.